José Ramón Cosío. Doctor José Ramón Cosío, ¿cómo estás? Hola Carmen, buenos días. Buenos días, pues tenemos un conjunto de cosas muy delicadas todas ellas. Estamos viendo desde el retiro de la visa al hijo del expresidente López Obrador, la carta que le envió a Donald Trump, en resumidas cuentas pidiéndole que despida a Landó y a Marco Rubio y hablando de una conducta hitleriana. En fin, un conjunto de cosas que están en la carta en la carta que le envió a Donald Trump, el hijo del presidente. Lo que ayer sacó la Fiscalía General de la República, en donde dice que no tiene datos de prueba con fuerza legal suficiente para investigar al hijo del expresidente. Y esto lo dice porque empezó a circular más ampliamente lo que ya se había dicho hace algún tiempo, que tiene que ver con lo que declararon en gestiones del Ministerio Público Federal en las investigaciones sobre el tema del huachicol. Ahí sale mencionado el nombre del hijo del expresidente, Andy, así se le dice, ¿no? Y bueno, pues estamos en un contexto de cierta naturaleza en donde hay que agregar, más allá del chistorete, la gravedad que tiene que un funcionario del nivel que tiene Christopher Landó, ex embajador de Estados Unidos en México y hoy subsecretario de Estado de los Estados Unidos, este mensaje que lanzó de si se están divirtiendo, pues rellenen sus palomitas, en pocas palabras, porque viene lo mejor, palabras más menos. Es un contexto sumamente difícil y delicado en donde ya el régimen, digámoslo así, la presidencia y Morena, pues están lanzando una suerte de defensa de la soberanía. El propio hijo del expresidente, en un video que subió para agradecer las muestras de solidaridad, mencionó que era inminente, ¿no?, la embestida, en pocas palabras, de gobiernos extranjeros, principalmente Estados Unidos. Pues, ¿qué está por suceder aquí? Mira, yo creo que es un tema, hoy en la cotidianidad y en tantas cosas, lo que acaba de reportar Elefante Blanco, en fin, la cotidianidad nos va comiendo, pero me gustaría que viéramos esto, imaginemos a la luz en 5 años, como si estuviéramos dentro de 5 años y pudiéramos ver. Y yo creo que sí vamos a ver un despropósito, así lo digo, un despropósito, una exageración. Suponer que la cancelación de una visa por un país soberano respecto a un ciudadano de otro estado es un tema de seguridad nacional, es un tema de soberanía nacional, es un tema de injerencia, es un tema de intromisión. ¿Por qué? Porque no hay nada en el derecho internacional aquí sí que pueda respaldar una posición de México. Otras cosas puede tener razón la presidenta. Podrías acudir al derecho internacional y decir, oiga, ciertas formas de expulsar a los mexicanos, ciertas formas de tratos, otras cosas podrían tener. Pero decir que... Resguardo en ICE. Resguardo en ICE, claro que sí. Vejaciones que les hacen a nuestros paisanos allá, yo en eso creo que hay una exageración. Resguardo y muerte con ICE. Resguardo y muerte. Pero aquí decir a un ciudadano que un Estado soberano decide cancelarle la visa, pues realmente resulta una cuestión, pues por lo menos, y en principio voy a decir así, muy pintoresca. Imaginemos en el sentido contrario que México hoy, por las razones que fuera, decidiera cancelarle la visa al hijo de un exmandatario de cualquier país. Nada más pongámoslos en una analogía. Cada quien imagine el país que quiera, un presidente del país que quiera y que México dijera, bueno, nosotros consideramos que ese señor está haciendo cosas y México le va a cancelar la visa. Y que ese país reaccionara diciendo, pues eso es una invasión a la soberanía del país que cada quien tenga en su mente. Bueno, todos diríamos, oiga, eso no tiene pies ni cabeza, ¿cómo va a ser eso una cuestión en este sentido? Entonces, dado que no tiene esa naturaleza, esto se va construyendo una ficción. Y aquí lo primero que a mí me gustaría decir es que Andrés Manuel López Beltrán, yo creo que tuvo la gran oportunidad de constituirse, perdón que lo diga así, como un adulto al que le cancelan la visa y un adulto que con sus propios medios defiende, si es que le interesa, la condición de la visa. Pero me parece que en lugar de constituirse como Andrés Manuel López Beltrán, se volvió a constituir como Andy, como el hijo de su papá. Y esto me parece que es un asunto muy complejo. ¿Por qué? Porque él pudo muy bien presentar los recursos, aguantarse la cancelación. Se está comentando que esto no es reciente, que fue hace unos meses, cuando quiso entrar a los Estados Unidos, que iba a visitar a su hermano. Bueno, pues hay recursos jurídicos, hay unas formas mediante las cuales él, como una persona adulta que lo es,
pudo haber establecido, insisto, sus condiciones si es que eso le interesa. Pero entonces no actúa como una persona adulta, se refugia, y perdón que lo diga así, en su papá, y desde la operación de su papá sale a utilizar, y esto es y a comprometer a México en un asunto que es rigurosa y estrictamente personal y debiera ser privado. Echa a andar la maquinaria de Morena, la maquinaria de los gobernadores, echan a andar a la presidenta de la República, y entonces de repente todos como nación y al partido político, y estamos todos metidos. Que tuvo asambleas el fin de semana. Que tuvo asamblea, y estamos todo el país metido en una cosa que debía ser de él como adulto con los Estados Unidos y con el Departamento de Migración. ¿Qué es entonces lo que uno puede suponer? Que está utilizando todo este sistema que su papá construyó, no él no tiene mérito en esa construcción, puede tener otras condiciones, utiliza todo el aparato para refugiarse en el aparato, y ahí es donde creo que viene el asunto, y para prevenir lo que muy posiblemente viene. No creo que los Estados Unidos le anden cancelando ni a él, ni a Marina del Pilar, ni a todos los que les han cancelado visa, nada más porque sí. Yo creo que son actos anticipados hacia lo que es posible que se vaya dando. Hay un dato que a mí me parece central, y es este que acaba de decir con Elefante Blanco, y es: el huachicol no es un tema del sexenio del presidente López Obrador, es un tema actual. El día de ayer lo acaba de decir Elefante Blanco, muy bonito, muy buen reportaje que hicieron, breve, sintético, muy bien hechicito, en el sentido de decir, eso fue ayer, ayer estaban las pipas, ayer estaban los buques, ayer estaban los pedimentos no caracteres, eso es de hoy, eso quiere decir que la presidenta no tiene control sobre sus aduanas. Pues sí. Claro, porque sí. Bueno, es que en tiempos... No es en tiempos. No, eso en este fue momento, en tiempo ayer. real. Con Sí, totalmente, claro. totalmente. Esto le está pasando a ella. Ahora. Y el general Mérida, que lo de ayer es muy importante. Pero antes sí, con el general Mérida, déjame cerrar con la familia. Con la familia de López Obrador, porque está, por un lado, el hijo Andrés Manuel López Beltrán, con la visa retirada, con su carta a Donald Trump y todo lo que ha impactado en el régimen actual. Está su hermano, que el fin de semana pues mandó un mensajito, mandó fotos en Estados Unidos, ¿no? Es un mensaje muy singular, ¿no? Y manda un mensaje donde pone las dos banderitas con un corazoncito, que dejamos ahí nada más el mensaje para el que lo quiere interpretar, como poniendo a México y Estados Unidos con un corazoncito, el otro hijo de López Obrador, que es José Ramón, mientras uno atacó, porque atacó a dos funcionarios que pretende que Trump los corra, y que además pues habló mal del país porque dijo que pues en ese momento visitar Estados Unidos, Bueno, ya cuando tengan un Lincoln de nuevo me avisan, o un Roosevelt me avisan, ¿no? Para que vuelva a ir, en pocas palabras. Exactamente. Pero más allá de eso, está otro integrante de la familia que tampoco me parece casualidad que saliera a decir lo que dijo, que es el hermano del expresidente Ramiro López Obrador, que es secretario de gobierno del gobierno de Tabasco, y salió y dijo palabras más menos que no quieren al chico sino al grande, sugiriendo que lo que quieren es ir por López Obrador, Andrés Manuel, el expresidente. ¿Por qué demonios dijo eso el hermano del expresidente? Y en un contexto como este, pues, ¿cómo lo interpretamos? Mira, este es otro tema que yo creo que va a ser producto de una gran literatura en los próximos años. Así como hay familias, voy a poner una de las familias más icónicas del siglo XX, los Kennedy. Vamos a pensar. Los Kennedy. Tuvieron una hermana que ellos decidieron, les pareció muy importante, una cosa atroz, hacerle una lobotomía. Tuvieron dos hermanos muertos, tuvieron otra. Así, una historia trágica. Una historia completamente trágica. Yo creo que toda proporción guardada y toda diferencia guardada nos va a ir sucediendo eso. Los conflictos, las rencillas, los rencores que tenían entre ellos. Pero lo que dijo el hermano de López Obrador era como para ayudarle, ¿no? ¿O qué? Pues para ayudar a una narrativa de que es el injerencismo, para ayudar a una narrativa de que vienen por él, y entonces tocar las fibras sensibles de muchísimas personas que quieren mucho a López Obrador. Yo lo interpreto así. ¿Tú lo interpretas de otra manera? Pues, oiga, y no me ayudes, compadre. Bueno, si lo logró o no es otra cosa, pero yo creo que la intención era más bien, pues, alentar esa narrativa de la soberanía, y vienen por el grande. Ahora, o sea, vienen por el que queremos. Vamos a pensar, cómprame la hipótesis. Yo te la compro. Y la otra yo he dicho, oye, mejor no anden declarando, mejor no me ayudes, compadre. Pero déjame, voy a comprar esta. Yo creo que ahí hay dos mecanismos que van a ser interesantísimos.
Tú y yo lo hemos hablado aquí mucho en el programa. Todo el lío se generó porque le pidieron detención provisional con efectos de posible traslado. Nada más era eso. Y mira el lío que se generó. No, pero nada más. Nada más. Gobernador de Sinaloa. El gobernador de Sinaloa ya no es gobernador. Insunza, no, es gobernador con licencia. Sigue siendo gobernador. Pero no ejerce de gobernador. Pero es gobernador. Pero con licencia. Entonces, y no tiene ya fuera. Es licencia. Es licencia. Pero no tiene fuera. Entonces, lograste la licencia de un gobernador. Insunza no sabemos dónde anda. El general Mérida ya se entregó. Enrique Díaz, nadie sabe dónde anda porque no sabemos si está allí, allá o acullá, como nos enseñaban en la primaria. Entonces, todas esas cuestiones, eso es muy, muy, muy complicado. Y eso fue solo con un, por favor, detenga. Si mañana llega solo el documento que dijera extradición con base en el tratado de extradición bilateral México-Estados Unidos, pues yo no quiero saber la que se arma. Eso es un acto de injerencismo. Cuando un país, siguiendo las formas de su tratado, no estoy hablando nada arbitrario, no estoy hablando de la captura de Maduro, no estoy hablando de eso, viene y dice, oiga, yo quisiera que ese señor me lo entregaran porque tengo todos estos registros, tengo todos estos elementos de prueba. Yo creo que ahí sí se genera un conflicto y una solución. ¿Por qué? Porque si con un tema que era menor, de personas, no quiere decir que sean menores, pero de personas que no tenían la relevancia del expresidente López Obrador, se generó lo que se generó. Si mañana empiezan a solicitar las órdenes de extradición de personas grandes, yo creo que con eso descuadran todo el proceso narrativo que está llevando la presidenta. Y sería solo una solicitud legal, ¿eh? No estoy hablando de ningún acto de intervencionismo. Nos puede gustar, no nos puede gustar, podemos creer que tiene razón o no, pero eso es a lo mejor a lo que se estaba refiriendo Lando. No veo una intervención así donde vengan los equipos tácticos de los Estados Unidos, los que fueron a Venezuela, Caracas, simplemente decir, bueno, nosotros todos estos elementos de prueba creemos que esas personas tienen algunos elementos que debían responder hasta la justicia de Estados Unidos. Yo creo que esto es verdaderamente lo que estamos hablando. Tú y yo lo hemos aquí comentado muchas veces y en fin, tienes otros colaboradores que saben de esto muchísimo. Tienes 90 y tantas personas que los expulsaste del país. Tienes a los mayores capos. Lo que pasó ayer otra vez, perdóname que ahora insiste en esto, lo del general Mérida es brutal. Muy importante. Muy importante. Te propongo antes de ir con el análisis del general Mérida, que es muy relevante. Bueno, hay dos cosas. La comunicación de la Fiscalía General de la República, que ya la mencionamos. Déjame recuperarla ahora contigo de regreso. Pero antes de eso, creo que vale la pena recuperar lo que hace algunos meses emitió un funcionario de Estados Unidos. Cuando se empezó a hablar de las visas, que si se las quitaban a tal o cual, El 27 de octubre, gracias Emiliano Patiño que me manda el dato, gracias Javi, el 27 de octubre de 2025, el vocero de la Embajada de Estados Unidos en México, David Arizmendi, subió un video donde explica por qué motivo se puede quitar la visa a alguien. Si te parece, escuchemos esto de octubre del 25, que en agosto del 26, importante recordar. Hemos recibido varias preguntas sobre el proceso de cancelación de visas y queremos aclarar algunos puntos importantes. Primero, una visa es un privilegio, no es un derecho. Cada país tiene la autoridad de decidir quién puede ingresar a su territorio, incluidos los Estados Unidos. Las visas pueden ser canceladas en cualquier momento a discreción del gobierno estadounidense, cuando las circunstancias lo justifiquen. Este principio se aplica por igual a todos los ciudadanos extranjeros, sin importar si son particulares o funcionarios públicos. El Departamento de Estado puede cancelar una visa cuando existen señales de que su titular ya no cumple con los requisitos para mantenerla. Esto puede incluir situaciones como quedarse más tiempo del permitido en el país, participar en actividades delictivas, representar un riesgo para la seguridad pública, involucrarse en actividades relacionadas con el terrorismo o apoyar a grupos terroristas. No es necesario que exista una condena penal. Basta con que haya información suficiente para considerar que mantener la visa no conviene a los intereses de Estados Unidos. Este proceso ocurre de forma constante. El Departamento de Estado revisa regularmente las visas otorgadas y las cancela
cada vez que hay razones para hacerlo. Por consideraciones de privacidad, estas decisiones no se hacen públicas. Se informa directamente a la persona afectada. Todo el proceso se guía por la ley estadounidense, las políticas internas y el interés nacional. En resumen, Estados Unidos cancelará cualquier visa cuando existan razones para hacerlo, sin importar quién sea el titular, dónde viva o cuáles sean sus opiniones políticas. Gracias. Pues esto dijo David Arizmendi de la Embajada de Estados Unidos en México en octubre del 25. Mira, yo estuve con estos motivos revisando la legislación, revisando los supuestos y también revisando la posibilidad de los recursos. Y digo, nos puede gustar o no otra vez, pero lo que está explicando el señor Arizmendi es una simplificación, lo digo en el buen sentido de la palabra, de lo que son los supuestos generales del derecho estadounidense. Con fines de divulgación. Con fines de divulgación. Y lo más lo explica correctamente, lo dice, tiene un sentido de privacidad, no tenemos por qué dar las razones, porque parten, y Marco Rubio lo dijo, lo volvió a decir la semana pasada, parte de una condición de privilegio. Cada país determina quiénes sí y quiénes no pueden estar en su país. Ahora, a mí lo que me parece que es interesante para nosotros, más allá de toda esta motivación estadounidense, que me parece técnicamente correcta, es el segundo aspecto. Vamos a hacer de veras una causa de nacionalismo, vamos a hacer una causa belli respecto de un individuo particular que no tiene un cargo público, que no representa a México, que no ejerce ninguna posición soberana. Yo podría decir, y quiero ser simplemente ejemplificativo, ¿qué pasaría si, por ejemplo, se le cancelara a un servidor público mexicano? Bueno, diría, oiga, al quien está negociando el tratado, al canciller de México, en fin, a una autoridad mexicana, uno diría, bueno, ahí sí hay una proporción. Pero al hijo del presidente, expresidente, cuya única función en este momento es pretender obtener una candidatura para después ser un cargo de elección popular en el estado de Tabasco, de verdad que sí es una desproporción invitar a los mexicanos al grito de guerra por una razón de una persona que, insisto, tiene esa característica. Puede ser hijo del presidente, puede tener méritos, no tener méritos. Ahora, también está la parte que yo insisto, hay una parte de recursos administrativos. Hay formas en las que se establece ahí en la página de internet, tú puedes presentar tu solicitud ante el departamento y decir, oiga, yo creo que la decisión que tomaron respecto a mi persona no es adecuada, pido una reconsideración. Eso me parece que es una forma de actuar. Aquí no, aquí es utilicemos el momento, y ahí está lo que tú decías del hermano Ramiro, vamos a hacer esto un elemento grande, vamos a jalar al partido, vamos a jalar a Morena, vamos a concitar odio a la presidenta, esta historia antigua que tanto se han referido los historiadores, México, el trauma de su historia, qué libro tan importante Edmundo Gorman, en fin, todos estos elementos para efectos de decir, vamos a concitar otra vez todas estas cuestiones. Y entonces viene eso, seguimos con NAFTA, tenemos el problema, ya nos declararon los cárteles, tenemos gente declarando allá. ¿Por qué razones tendríamos que doblar la apuesta? ¿Por qué tendríamos que elevar? ¿Por qué tendríamos que llegar a esta condición tan gigantesca en el país? Pues a lo mejor ahí sí lo que dice Ramiro López Obrador tiene sentido, en el sentido de decir, no, el niño no es lo que importa es el papá del niño. Y consecuentemente vamos generando una defensa simbólica, en fin, todos estos elementos a los que están apelando para que cuando venga, digamos, ya ven, si venían por el prócer, si venían por el líder, si venían por el movimiento, y entonces ir generando una narrativa de ese tamaño. Claramente. Eso es a lo que nos vamos a enfrentar. Ahora, yo insisto, si mañana viene no una extracción, eso yo creo que nadie estaríamos de acuerdo en eso, que venga un equipo SWAT o un eso no está, o Rangers o cualquiera de sus equipos de élite. Pero si mañana viene una solicitud, es decir, todos estos elementos, habiendo pasado por gran jurado de los Estados Unidos, consideramos que hay una acusación contra estos funcionarios grandes mexicanos, pues entonces sí vamos a estar en una posición muy complicada. Muy complicada, sin duda. Ahora vamos al tema del general Mérida también, porque es específicamente el caso del general que ya no está en la cárcel de Brooklyn. Pero antes de eso, si te parece, leamos el breve mensaje de la Fiscalía General de la República, porque aquí lo que dice es, con relación a versiones periodísticas
en las que se afirma que esta Fiscalía General de la República cuenta con testigos protegidos que han hecho señalamientos para llevar a cabo una investigación en contra del hijo de un expresidente de México por delitos en materia de hidrocarburos, la Fiscalía General señala que dicha información es falsa. El Ministerio Público de la Federación no cuenta con ningún dato de prueba con la fuerza legal necesaria para iniciar una indagatoria al respecto. Pues usar la palabra falso es muy fuerte porque venimos de conocer, porque varios colegas periodistas han exhibido documentos en donde se muestran las declaraciones de personas que están colaborando, testificando ante el Ministerio Público Federal, que mencionan al hijo del expresidente, que mencionan Andy, está mencionado. Si eso es o no información que tiene la fuerza legal suficiente para una investigación, podríamos discutirlo, o podrían discutirlo los expertos como tú. Pero en este caso no se puede decir que es información falsa lo que está en documentos del Ministerio Público Federal. Están exhibidos públicamente estos documentos. Estamos viendo cómo es mencionado Andy en estos documentos. Y bueno, más allá de que la propia autoridad de la Fiscalía General de la República tendría que revisar todo lo que se dice en las declaraciones del Ministerio Público Federal y hacer lo necesario para contrastar, para abundar, para hacer nuevas indagatorias, para buscar nuevos testimonios, nuevos elementos, pues ese es su trabajo al final de cuentas en una investigación. Aquí simple y llanamente dice que es falso que haya testigos protegidos declarando en contra de López Beltrán. Lo que hay es lo que hay y está exhibido públicamente. Están estos documentos que periodistas tuvieron acceso a ellos y pues está el comunicado de la Fiscalía que dice que no hay fuerza legal suficiente o que no tiene dato de prueba con la fuerza legal necesaria para iniciar una indagatoria al respecto. ¿En qué momento, doctor José Ramón Cosío, se puede considerar desde el Ministerio Público Federal que hay prueba o dato de prueba con fuerza legal necesaria? ¿Qué tiene que ocurrir para que el Ministerio Público diga esto que dijo tal, hay que investigarlo más porque es algo importante? Mira, déjame empezar con una analogía. Imaginemos que, para que todas las personas que escuchan tu programa, que tuvieras una carpeta de investigación y dijera, hay una persona que fue asesinada y alguien viene y dice, yo creo que fue Pepito o Pepita el que asesinó a esta persona. Bueno, cualquier agente del Ministerio Público diría, pues traigan a Pepito o a Pepita, vamos a preguntarle dónde estuvo, quién es, cuáles son sus vínculos, etcétera, etcétera. No necesitas ahí en ese momento como dice un dato de fuerza, de prueba, etcétera. Lo que tienes que es un indicio porque alguien declara contra esta persona y entonces tú lo dirías, tráiganmelo con un citatorio y lo voy a empezar a interrogar para ir reconstruyendo mi teoría del caso y sobre mi teoría del caso saber si efectivamente el señor estaba o no estaba. Que tengas que imputarlo para llamarlo. Sin que tengas que imputarlo. Para llamarlo, ¿no? Está usted mencionado, nos gustaría que venga usted a testificar o a dar su... ¿Qué tiene que decir al respecto? Tiene que decir al respecto. Y de ahí otras cosas. Y de ahí otras cosas, que yo estuve, vamos a corroborar si estuve, que no estuve, vamos a corroborar que no estuvo. Oiga, ¿y de dónde cayó ese pago extraordinario? Porque si usted nunca había tenido en su historia un pago de tanto, de repente porque en sus cuentas bancarias hay un pago Todo así. esto es hipotético. Todo es hipotético. Muy bien, regresemos a este caso. Van unas personas que están siendo investigadas por la Fiscalía y algunas de estas personas dicen, esta persona, López Beltrán, ha estado metido en el ajo. Pues muy bien, lo que sería correcto es decir, que venga el señor López Beltrán y que nos vaya contando, que vengan las personas que están definidas y entonces vas haciendo, si quieres, para que tengamos todos una representación como las que vemos en la televisión, una foto, un hilo, de esas que nos ponen siempre en CSI y en las series que muchas personas ven o vemos. Entonces tú irás diciendo, bueno, aquí hay llamadas, aquí no hay llamadas, aquí hay transferencias, aquí hay otras declaraciones, etcétera, etcétera. Pero el dato de prueba no va a adquirir prueba a partir de una declaración. Es una función activa de la Fiscalía a menos que salirlo. Concedamos, digámoslo sin conceder, Ajá. a menos que la Fiscalía General de la República no esté contando eso y ya lo haya hecho. Tendría que decirlo, ¿no? Tendría que decir, hicimos todas estas diligencias, dado que fue mencionado de esta manera, porque está ahí, está mencionado en estas declaraciones ante el Ministerio Público Federal, y podría explicar, hicimos estas diligencias y al hacerlas encontramos que no había dato de prueba alguno suficientemente fuerte como para abrirle una investigación a él. Pero pues que nos cuente completa la película. Y adición, si lo dice solo así, da la idea de que no le pareció importante que alguien, quien sea,
haya mencionado al hijo del expresidente. Absolutamente, y ahí tendrías otra condición. Si esos actos que están siendo investigados tienen una víctima particular, pues esa víctima también se puede inconformar, porque si no se abre la carpeta y si no se abre el proceso, esa persona no va a recibir las indemnizaciones o las retribuciones. Y también en estos casos, y es más que evidente, aquí lo ha estado señalando muy bien el doctor Barnés de Castro, tienes un quebranto patrimonial a la hacienda pública mexicana. En consecuencia, si tú dijeras, no, aquí no ha pasado nada, gigantesco. Entonces, la Auditoría Superior, la Secretaría Anticorrupción, dice, momento. Yo sí quiero impugnar el conjunto de decisiones que se están tomando. ¿Por qué? Pues porque esas decisiones que se están tomando le quebrantaron el patrimonio nacional en una fortuna. Yo puede ser que usted fiscalía quiera, pero yo quiero que eso lo revise un juez. Entonces tampoco es la fiscalía encerrándose en sí misma, actuando frente a sí misma, diciendo, no, aquí no hay nada. No, espéreme tantito. Hay víctimas, hay ofendidos, el país, las familias, porque a lo mejor está en la cárcel alguien que no tiene que estar, o alguien, los hermanos, los almirantes, que está uno en Argentina y otro aquí, se han estado quejando que ellos no han visto. No sé si es verdad o no. Exacto, nosotros no podemos afirmar si Andrés Manuel López Beltrán está o no involucrado en el huachicol, eso eso lo tiene que resolver la Fiscalía, pero no podemos dejar de ver los elementos que están a la mesa. Me comentabas antes de iniciar la conversación al aire que seguiste lo que mostró Carlos Loret de Mola de un video, de un audio. Sería importante también traer a colación esto porque hay trabajos periodísticos que han aportado cosas importantes, relevantes, que hablan de un mapa de circunstancia del huachicol y huachicol fiscal y de delitos diversos a lo largo de los últimos pocos años, muy importante. Ha habido aportaciones periodísticas relevantes y aquí hay una que me comentabas hace ratito. Yo no vi el noticiero de Latinos ayer, pero hoy en la mañana en X estaba el fragmento, ahí estaba. Y lo que está señalando Carlos Loret son varios fragmentos donde se están vinculando a un señor, así le apodan el tanque del cártel Jalisco Nueva Generación, que habla con el hermano de Amílcar Olán y ellos están... Amílcar Olán, que es un amigo del hijo del expresidente. Un amigo del presidente que mucha gente lo señala como su prestanombres. Otra vez, nadie le está imputando nada, simplemente están señalando lo que se dice. Y ahí lo que están diciendo es que hay un control, que una de las empresas que les producían el balastro al tren, este tren que también hubo una serie de chistes ahí entre ellos, que después se descarriló el tren por la falta de calidad, la falta de densidad, del balastro, pues dice, no, ese ya no lo van a extorsionar porque yo ya hablé. Yo tampoco puedo saber si esos videos son editados, no editados, no lo sé, pero justamente si tú tienes abierta una investigación, pues ya iría siendo hora que llamaran a todas esas personas y que fueras construyendo lo que ahora se denomina tu teoría del caso. A ver, ¿quién es usted? ¿Dónde está? ¿Por qué dice? ¿Por qué no dice? ¿Es verdad este video? No es verdad. Pues vamos a mandarle una prueba pericial. Hoy hay pruebas periciales muy bien hechas aquí en la Escuela Nacional de Ciencias Forenses de la Universidad. Ahí hay una experta en esto, una profesora de nombre Fernanda, que es buenísima en estos temas. Ella te dice, está editado, no está editado, le cortaron, no le cortaron. Es decir, hay una gran cantidad de técnicas hoy que es de ciencia forense. Entonces, todo eso se podría hacer, pero esa sería una respuesta, como dices tú, completa, una respuesta, y mire, sí, y vamos a dar cuenta de todas estas diligencias, como le llamamos, todas estas actuaciones, para que usted se entere que señaló. Al realizarlas no encontramos datos suficientes para abrir una investigación. La pregunta sería, oiga, y con todo el respeto, ¿Andrés Manuel López Beltrán ya compareció a la Fiscalía? ¿Ya declaró? ¿Qué declaró? No es que está en el secreto de la investigación. Bueno, no nos diga lo que dijo, pero díganos qué día fue, qué se sentó, qué compareció. Váyanos armando la red de investigación, porque lo que me parece que estamos enfrentando es una situación en donde nosotros internamente estamos haciendo todo, porque esto es nuestro ejercicio soberano, y uno se puede dar cuenta con toda franqueza que no están avanzando las diligencias. Y por el otro lado, Estados Unidos te dice, oiga, yo tengo la impresión que entre todos ustedes ahí nomás, con la vieja expresión, se están contlapachando entre todos ustedes que no están haciendo las cosas. Y entonces estamos en este momento donde el verdadero acto soberano de México, el verdadero acto soberano sería estar investigando con nuestros medios y con nuestras leyes y con nuestras autoridades. La presidenta de la República hace unos minutos en su conferencia matutina dijo, nosotros no tenemos prueba alguna de que López Beltrán esté vinculado a algún delito. Dijo la presidenta. No, yo tampoco la tengo, pero yo no soy la Fiscalía.
Y la presidenta tampoco. Y la fiscalía, la presidenta tampoco. Tampoco. Entonces, ahora, pues, la presidenta, fíjate, la presidenta dijo que no tenía, que no, nosotros, el gobierno, pues El no tendríamos que, Estado el gobierno no investiga, ¿no? Bueno, podría tenerla, ¿no? También podría tenerla. la Secretaría de Seguridad tiene facultades, ya le dieron facultades de investigación a la Secretaría de Seguridad Pública y a la Guardia Nacional. Sí, tiene facultades para eso. Pero bueno, dice, nosotros, como gobierno federal, no tenemos prueba en contra de López Beltrán de que esté vinculado con algún tipo de delito, dijo la presidenta. Y también dijo algo, no sé si tenemos el fragmento de la presidenta, donde dice en un intercambio con Dalila Escobar, la colega periodista Dalila Escobar, donde dice en pocas palabras que de cuando acá la cancelación de una visa nos debe obligar a abrir una investigación. Déjame presentar esta parte. Entonces, una cosa es que la embajada diga cuáles son las razones para revocar una visa en general, y otra cosa es lo que tú estás diciendo, que hay una relación de un delito vinculado con la revocación de una visa. No, yo preguntaba si no era necesaria la iniciación, pues el inicio de una carpeta de investigación para ver si no está relacionado. ¿Por Finalmente qué? Que lo sepan. Por eso, ¿pero por qué? Pues para ver si hay elementos, precisamente. Por eso la fiscalía determinará si tiene que investigar a una persona o a otra o a otra. Pero que el quitar una visa tenga que ver con iniciar una investigación, ¿de cuándo acá? O sea, ahora si ellos quitan una visa, ¿representa una investigación de la fiscalía? Si la visa es la puerta de entrada de un mexicano a Estados Unidos, ¿eso qué tiene que ver con una investigación penal? O con la injerencia, es lo que le pregunto. Sí, tiene que ver con injerencia, porque ellos están manejando la revocación de las visas como un asunto político. Hace unos meses lo dijo el propio Departamento de Estado, y es evidente, es casi obvia resolución. Más información sobre el caso de Marina del Pilar. Bueno, pues ahí está lo que dijo la presidenta sobre el tema. No es obligatorio abrir una investigación cuando se retira una visa. Yo creo que la presidenta, mira, ahí está uno de los temas donde hay una contradicción. Yo creo que tiene toda la razón, no tendrías por qué ante la cancelación de una visa de alguien abrir una investigación. Por la pura cancelación. Claro, pero por la pura cancelación tampoco tienes que llamar a los mexicanos al grito de guerra. Bueno, las dos cosas. Las dos cosas. Uh-huh. Entonces, sí, es una acción política. Pues sí, ellos mismos te están reconociendo que es una acción política, como México podrá tener una acción política y decir, este tipo de personas no quiero que entren, o este tipo, bueno, pues está muy bien en el Estado mexicano. Utiliza los recursos administrativos, a lo mejor en el caso de México alcanzaría hasta un juicio de amparo, pero me parece que ahí es donde está la consideración. A nosotros no nos obliga la decisión, pero nosotros sí nos sentimos afectados por la decisión. Yo creo que ahí sí tendría que matizar la presidenta, porque me parece que está incurriendo en una contradicción importante en la naturaleza del acto. Entonces, a mí lo que me sucede con estas explicaciones es, otra vez, si se han salido en los medios, por las razones que sean, constancias de expedientes de la Fiscalía General de la República donde aparecen nombres, uno supondría que esos nombres son indicios y que de ahí, déjame usar esta expresión coloquial, tienes que ir jalando la cuerda para ver, oiga, ¿y este nombre con quién se vincula? ¿Y este nombre qué hace? ¿Este nombre qué hace? Y al final puedes tú decir, como decías tú muy bien, oiga, aquí no hay ninguna cosa. Ah, bueno, sí. ¿O sí? Pero tienes que decir cuáles son tus investigaciones en torno a eso. Claro, y de un tiempo para acá tenemos una condición donde las decisiones de no ejercicio de la acción penal son impugnables, porque, insisto, tienes una víctima y un ofendido. Y una última cuestión que lo decías muy bien, también la Secretaría de Seguridad Pública y la Guardia Nacional, en la reforma constitucional que hicieron, tienen capacidades de investigación, y esas capacidades de investigación que antes no tenían, porque antes era policía ministerial, las puedes llevar con la Fiscalía y decirle, yo te aporto ese elemento. Hay una historia brevísima, no quiero distraer eso, pero es un caso que a mí me pareció muy interesante. Hace ya varios años, hace casi 10 años, la policía del Estado de Israel presenta un informe, la policía del Estado de Israel, donde le pide a la Fiscalía del Estado de Israel que procese o que inicie el proceso contra el primer ministro de Israel. ¿Por qué es tan interesante esto más allá de las personas? No entro en esa discusión, porque tienes una policía autónoma que construyó su investigación, que se la pone en conocimiento a la Fiscalía para que la Fiscalía actúe. Esa facultad ya la tiene hoy la policía mexicana y la Guardia Nacional. La facultad, pero la autonomía. Esa es otra cosa. La semana pasada dijimos tú y yo, hay jueces en Berlín, sí, pero no necesariamente hay fiscales en Berlín.
Y de eso estamos hablando. De eso estamos hablando. El general Mérida, Gerardo Mérida Sánchez, dejó el 11 de agosto el centro de detención metropolitano en Brooklyn, Nueva York. Dejó la cárcel ahí, estuvo ahí desde el mes de mayo y bueno, pues ya queda el registro de la penitenciaría de Estados Unidos que muestra su salida de ahí. Y bueno, pues el general Mérida, pues es todo un personaje. Primero, la pregunta es ¿por qué dejó de estar en la cárcel en Brooklyn, Nueva York? Pregunta primera. ¿Significará parte de...? Bueno, se entiende que el proceso sigue su curso, pero será parte de un proceso de colaboración y de hablar de lo que pudo saber como secretario de Seguridad Pública de Sinaloa y en esa condición de lo que pudo saber a nivel nacional, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué nos dice la salida de Brooklyn de Mérida Sánchez? Mira, primero yo creo que hay que recordarlo del general Mérida. Estuvo en actividades de inteligencia muchísimos años, ¿te acuerdas? Sí. Es un personaje. Es un personaje. Muy importante. Tuvo mando en región y en zona militar. Después fue puesto al frente de la seguridad en una discusión de si el ejército le dijo, si el expresidente López Obrador le dijo, si el gobernador le dijo, ahí nunca ha quedado claramente, digamos, la afiliación política, o si fue el general Audomar. Ahí hay una cuestión que quedó muy poco clara de cómo y por qué y por quién llegó a Sinaloa. Ese es un caso. A Sinaloa. Muy bien. Luego, cuando se fue a Arizona, ¿te acuerdas? Tú lo reportaste aquí muy completamente, en el sentido que se llevó un montón de información. Si no llegó así nada más con lo que traía puesto. Se fue con cajas, USBs, etcétera. Y aquí yo creo que tiene enorme importancia recordar que estuvo en actividades de inteligencia militar, porque es un hombre que sabe manejar archivos, expedientes. Se fue con lo que se fue. Claro, y cuando tiene audiencia, y cuando está fijada su audiencia, se suspende la audiencia, sale de prisión. Y Arturo Ángel, que está allá, tú lo conoces muy bien, el colega que es muy listo y que hace mucha investigación. El Milenio está publicando ahorita. Y Arturo dice que no hay registro de que haya ingresado a otra prisión. Entonces él yo creo que se metió a ver ahí las bases de datos, que desde luego son públicas, y a ver, pues este señor de Brooklyn no cayó, no fue, no aterrizó. Sí, porque en otras ocasiones sale de un lugar y lo mandan a otro. Exacto. Y de pronto puede haber confusión y se puede dar por liberado, exacto, lo que no está liberado, sino que cambió de adscripción o cambió de lugar. Pero todo indica que sí salió para seguir su proceso fuera de la cárcel. Salió de una cárcel y no está en la cárcel, lo cual quiere decir, de acuerdo con toda la información que se... Es que que está en calidad de testigo protegido. Testigo protegido, un personaje como este de los militares. Y con todo lo que sabe uno de todas las actividades que llevó en zonas y regiones militares, sus actividades de inteligencia, y con todo lo que se comentó que cuando llegó a Arizona se entregó. No sé si lo llevó en una backpack, en una caja, en una maleta, eso no lo sé, pero que se llevó un montón de información. Y esa es la información que se está procesando hoy en los Estados Unidos. Entonces tienes una persona con este nivel de información, con este nivel de cercanía, que se está dando, y esto a la parte de seguridad de Sinaloa. Y el otro caso, que la última vez que supimos de él en Irlanda, que es Enrique Díaz. Después de eso no hemos vuelto a saber de él. Si tú ni está en Irlanda, pues a lo mejor está en Nueva York, a lo mejor está en Colorado, pues a lo mejor nadie sabe a ciencia cierta dónde está Enrique, y ese manejó todo el dinero de lo que ingresaba y de lo que salía del gobierno de Sinaloa. Ni más ni menos, pues es un punto de quiebre el que estamos viviendo en estos momentos, así que iremos siguiendo de cerca todo esto. Vamos a conversar con nuestro colega Víctor Hugo Arteaga. Víctor Hugo Arteaga estuvo en Nueva York también, estuvo reportando cosas importantes de todo este caso y de todo el circuito de cosas que están en torno a las investigaciones en Estados Unidos. Y bueno, conversaremos con Víctor Hugo unos minutos más sobre el general Gerardo Mérida Sánchez y lo que ahora se sabe al respecto de su salida de prisión en Brooklyn. Estuvo 3 meses en la cárcel. 3 meses. De 11 de mayo a 11 de agosto. A 11 de agosto, ¿no? Y bueno, la pregunta es ¿qué sigue? ¿Y dónde está? Está en una... Había una audiencia que no sucedió, que fue el 4 de agosto. Entonces ese 4 de agosto no sucedió tal audiencia. Y un caso semejante de teniendo audiencia fijada y salida anticipada, déjame ponerlo así, se dio en el caso de los 2 hijos del Chapo Guzmán. Uh-huh. Teniendo audiencia, sí, pero por aquí hay una salida lateral. Yo creo que es a partir de los arreglos que se están tomando y de la forma en que va a incorporarse como un testigo protegido, colaborador, desde luego, y protegido en razón de la función que da.
Pues estaremos hablando de todo esto. Doctor José Ramón Cosío, como siempre, muchísimas gracias, por estar aquí. Carmen. Buenos días. Buenos días. ¿Algo nos faltó? No. No, yo creo que... Con tanto asunto, imagínate. Bueno, sí, ¿sabes qué? Me faltó una cosa. Antes de que te vayas. A ver. Estas son las buenas. Dame un giro de 180 grados. Déjame hacer un punto y aparte. Es que renunció Mónica Soto y tú eres ministro en retiro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y tú viste en su momento y comentaste que cuando renunció Arturo Saldívar, pues se discutió muchísimo que tenía que argumentarse una causa grave. Y antes Eduardo Medina Mora. Exactamente. Bueno, Mónica Soto, por lo pronto, lo único que ha dicho es que se va, pero no sabemos si está argumentando causa grave. Tendría que hacerlo, nos dice el doctor Alcocer de muy temprano. Tendría que ocurrir algo así. Mira, los 3 casos que se nos han dado recientemente, que son el de Eduardo Medina Mora, el de Arturo Saldívar y el de Mónica Soto, yo creo que sí, el presidente López Obrador, primero ellos en lo personal, luego el presidente López Obrador y luego el Senado de la República trivializaron. Totalmente, porque dice la acusación causa grave. Y entonces, claro, esa causa grave, primero, pues es un compromiso republicano de uno establecer cuál es. 2, en el caso de los ministros, que a lo mejor Medina Mora la tuvo, pero no pudo explicarla. Que el presidente la valore y luego que él la ratifique. Por si yo dijera, oiga, pues causa grave es que tengo flojera, estoy muy triste, oiga, pues eso no es una causa grave. Usted tomó y sabía... Un compromiso con el Estado. Y en el caso ahora del Tribunal Electoral sí tiene una particularidad porque como tienes una banca, déjame decirlo ahora que acaban de salir del Mundial, una banca de personas electas, se puede presentar la situación de quién es el que sube de esa banca. Y hay un temita que va a salir pronto. Que quedó en segundo lugar el segundo lugar. De la elección. Claro, pero también está una forma en la que está construido el artículo constitucional que dice que las personas que fueron electas serán sustituidas por las que siguen. Y Mónica Soto no fue electa. No fue electa. Entonces va a haber una discusión interpretativa, como siempre pasa en derecho. Dado que Mónica Soto no fue electa, se queda hay vacante. O no se debe interpretar así, sino la persona que quedó en el siguiente lugar se incorpora. Eso va a ser una discusión técnica en el caso. Pero aquí lo realmente importante es que sí es una tristeza que se esté trivializando el concepto de causa grave. No sabemos si ya argumentó en el tribunal algo, porque lo único que dijo fue, ayer lo dijo en un evento público, en un evento con magistrados, en fin, no puede considerarse que lo que ayer fue la renuncia formal, fue la renuncia política, pública, mejor dicho, ¿no? Pública, y esperaremos a ver si hay alguna carta o algún documento o algo que explique cuál es la causa grave por la cual se retira de su cargo la magistrada Mónica Soto. Pues en un contexto previo a un proceso electoral del 27, que ya te quiero decir lo que viene. Y además todo lo que ha estado saliendo de si... ¿Ya no quiso vivir eso? ¿O qué? Que si se había... Bueno, lo que dicen los medios, y esa información que está en todos lados, es si esa alianza que habían tenido entre el magistrado de la Mata, entre el los Felipes y ella, se quebró, no se quebró. Eso dicen las fuentes. Eso dicen todos los medios, sí. Los medios sí lo están comentando. Entonces, se quebró una alianza, no se quebró, ahí hay traición. Es decir, lo que se ve ahí adentro es que hay una dinámica muy compleja, porque tampoco es así. ¿Por qué se diría en este momento? Tiene salud, tiene una edad que le permite ser todavía funcional varios años, viene un proceso importantísimo. ¿Aceptó la prórroga de su mandato? Aceptó la prórroga de su mandato. En su momento, muy polémica en su momento. Se quiso quedar, en fin, y de repente así de buenas a primeras, estando a unas semanas de que inicie y ahora sí formalmente, no todo el desorden que tenemos de campañas anticipadísimas, ya no anticipadísimas. Yanino Otárola se fue en su momento. En el tiempo que le tocaba, digamos. Claro, aceptó la prórroga. Con enorme dignidad. Ajá. Y dijo, yo ya no me quedo. Bueno, también lo pudo haber hecho. Se queda y cuando va a empezar el proceso y en el ruido y los rumores, yo no puedo decir más que eso, que son rumores, pues se parece que se fractura una alianza y en consecuencia se va muy, muy grave. Y sí tendría que haber un regreso, como tantas otras cosas, a la idea de lo grave, y perdón el pleonasmazo, lo grave es grave. Lo grave no es lo que a usted un día se le ocurra, ¿eh? Lo grave es grave y está especificado que está la descripción de lo que es grave, pero se entiende que lo grave es grave, pues. Sí, oiga, fíjese que yo me quiero ir de vacaciones. Oigan, no, eso no es grave. Tómese las vacaciones y luego regresa. Oiga, me van a operar, vaya y tenga su convalecencia y luego regresa. Eso no es grave, amiguito. Eso es... Para esos cargos y esas funciones, así es. Así es. No es un cargo cualquiera, no es un trabajo cualquiera, es un
es una función del Estado mexicano que aceptaste. Exactamente. Y que sabías que si te ibas tenía que ser por causa. Ya me cansé, ya me aburrí. Oiga, no, aquí no estamos. ¿Saben qué? El 2027 como que no. Como que no me Sí, acomoda. como que no, después de los acordeones y cómo nos fue. Sí, después esto, sí, mejor. Sí, yo creo que sé las cosas y en un sentido institucional, en un sentido de república, sí tendríamos que decir, oiga, perdón otra vez que insistes, lo grave es grave. Lo grave es grave. Doctor Cosío, buenos días. Gracias, Hasta la próxima. Carmen, querida. Buenos días, volvemos. Tenemos un recuento de temas importantes y volvemos con usted.